ahí. A ver. Sí, Eh, perfecto. F5, ahí está. Bueno, primero que nada quiero dedicarle este ejercicio a Auti, que creo que por lejos fue la persona que mejor dio este ejercicio. Así que bueno, en honor a Bauti. El Ok. ejercicio es este Perdón, y soy yo, se escucha muy bajito. le subo ahí. Ahí está mejor. Se escucha muy bajito. A ver, ahí está mejor. Sí, ahí va mejor. Lo subo más. Ahí está bien. Ahí está bien, Ah, gracias. buenísimo. No, no hay problema. Bueno, entonces el ejercicio es este y bueno, básicamente es una barra simplemente apoyada con dos caras puntuales y una carga distribuida. Y que bueno, es como un perfil C y tiene estos pedacitos que creo que Ari había dicho que llamaban labios, perdón. Y bueno, vemos ahí que hay unos bulones que después vamos a dimensionar. Lo que nos pide son estas cuatro cosas que son los diagramas característicos, cualitativamente el flujo de tensiones, es decir que vamos a hacerlo primero con la forma, la dirección y bueno, después vamos a tener que calcular alguna tensión. Y verificar por resistencia máxima, por resistencia la máxima tensión tangencial y por último dimensionar el bulón más solicitado, justificando por qué es el más solicitado. Bueno, estos son los datos que nos da el ejercicio. Vemos que acá nos da la distancia del centro de corte, que bueno, ahora como vimos es un parámetro que sí nos importa porque, bueno, vamos a no spoilear, pero es un parámetro que ahora nos importa. Nos da el JT, que bueno, también vamos a ver por qué. Nos da la tau admisible eh, del material y del bulón. Y nos da la separación entre bulones, que nos la da en función del diámetro, que nos da que son 20 diámetros. Y además nos da sigma admisible, que no sé si a alguien se le ocurre para qué nos pueden dar sigma admisible en un ejercicio de corte. ¿A alguien se le ocurre por qué pueden dar sigma admisible? A ver, vamos. Bueno, para joder, básicamente. Porque Esa no, no, buena razón. es una buena razón, para joder, para confundir, básicamente. Así que bueno, estos son los datos que nos dan, que es importante que los lean bien cuando arranca el ejercicio, porque si no después se ponen a calcular cosas que capaz ya les dan. Entonces, nada, está bueno leer los datos. La escala, esta es la sección y esa es la distancia del centro de corte. Y bueno, empezamos por los diagramas, que creo que con esto no debería haber problema, así que voy rápido. Eh, Este es el diagrama de corte en Z y este es el diagrama de momento en Y. Y ahora se viene una pregunta muy importante y es si el resto de las solicitaciones son nulas. ¿Alguien me puede decir si el resto de las solicitaciones son nulas? ¿Qué es lo que vimos antes? Que nos daban la distancia del centro de corte, ¿no? Entonces nos va a aparecer una solicitación, además de estas, que ¿cuál es? Aparece un momento torsor, Exactamente, aparece un momento que torsor. supone que esto está aplicado en el baricentro. Claro, suponemos que esto está aplicado en baricentro. Que no lo dicen, pero eh, bueno, en principio podrían preguntar. Si en el parcial les toca algo así, les pueden preguntar, che, ¿está aplicado en baricentro? Y bueno, ahí saben si aparece momento torsor o no. Entonces, bueno, acá hay unas fotos sacadas de un libro que muestra cómo si nosotros aplicamos la carga en el baricentro, la sección se tuerce por el momento torsor que nos aparece. En cambio, si aplicamos la carga en el centro de corte, la sección simplemente baja. Entonces, perfecto. Tenemos el corte aplicado en el baricentro y el centro de corte corrido del baricentro. Entonces lo que vamos a hacer es desplazar la carga, el corte, hacia el centro de corte. Entonces, aplicamos hacia arriba y hacia abajo en el centro de corte, el corte en Z, y vemos que acá, perdón, acá, estoy con el lápiz, acá
nos aparece una cupla que es el momento torsor. Perfecto. A ver si me estoy olvidando algo. Bueno, perfecto. Diagramas. El signo del momento torsor, así como lo vemos, ¿cómo es? ¿Positivo, negativo? Negativo. Negativo, perfecto. Cuando el corte, en este caso, cuando el corte es positivo, si el corte es positivo, el momento torsor es negativo. ¿Y qué pasaría si el corte estuviera para el otro lado? O sea, hacia arriba, ¿no? O sea, si el corte estuviera aplicado así, ¿cómo sería el momento torsor? Es más divertido si participamos todos. Positivo. Ahí va. Exacto, positivo. Si esto fuera negativo, momento torsor positivo. Esto para este caso, ¿no? Entonces, bueno, perfecto. Eso es lo que dice ahí. Cuando el corte es positivo, el momento torsor generado es negativo y viceversa. Entonces, el valor del momento torsor es corte por distancia del centro de corte. Que la distancia al centro de corte es siempre la misma. Entonces, ¿el momento torsor va a ser constante o no? A lo largo de la barra. No, porque Q no es constante. Exactamente, porque Q no es constante. Entonces, bueno, ahí tenemos el corte en Z, el diagrama en corte en Z. Entonces, ¿alguien puede dibujarme cómo sería el diagrama momento torsor con todo esto que ya vimos? Y es el mismo de Q multiplicado por un factor de escala que sería la distancia del centro de corte. ¿Y qué más? Falta una cosita más y ya estaría completo. Y el signo. Exacto, el signo es el contrario, ¿no? Entonces nos quedaría un diagrama momento torsor de esta forma. Espejado y escalado con distancia del centro de corte. Ahora, nosotros en este caso podríamos analizar el corte acá o el corte acá, porque es indistinto. Ahora vamos a analizar el caso positivo. Bueno, ahí están los valores y el momento torsor respecto al centro de corte. El flujo de tensiones. Ahí tenemos la expresión de Juraski que nos da las tensiones debido al corte, queso sobre jabón. Creo que esto ya está claro. Y empezamos a hacer el flujo de tensiones cualitativo por la punta. ¿Cuánto va a valer la tensión en la punta? ¿Y por qué? 0 porque es una superficie libre. Exactamente, es un borde libre. Ahora imaginemos que nos olvidamos de esto, que es importante, pero imaginemos que nos olvidamos de que es porque es un borde libre. Cuando ustedes hacen la cuenta, ¿cómo les salta la ficha de que la tensión ahí tiene que ser 0? El momento estático es nulo, ¿Por qué? porque no estás tomando casi área. Exactamente. A medida que yo me voy acercando más a la punta, el área tiende a 0. Entonces, bueno, aun cuando yo me olvidara de que en la punta es 0, cuando yo quiero hacer la cuenta, me salta la ficha. Ahora, ¿por qué empezamos a cortar en la punta y no, por ejemplo, como habíamos hecho con la sección de cajón de la clase pasada? ¿Por qué no empezamos a cortar así? De verdad, nosotros tenemos el corte así en Z. Q. ¿Por qué no empezamos a cortar así simétrico? ¿Podemos cortar así simétrico? ¿Qué onda? Una muy buena pregunta. ¿Qué pregunta? Rompiendo los Sí. paradigmas. En realidad no entiendo bien la pregunta. Nosotros, Es decir, en vez de hacer un solo corte, hacer dos. ¿cómo? No entendí bien la pregunta. La pregunta es si yo puedo cortar, como cortábamos la semana pasada en
en la sección cajón, que estaba toda completita acá, es parecida a esta, pero que estaba llena acá. Yo puedo cortar ahora, en este caso, en esta sección que tengo acá, puedo cortar así, ir cortando así y cada vez agarrando más área. Sí, ¿no? 0, 1, infinito. A ver. Bueno, no puedo empezar a cortar así porque la sección no es simétrica respecto a este eje. Entonces, no puedo cortar así. Ahora, imaginemos que yo estoy manija, igual quiero cortar simétrico. Entonces digo, bueno, este eje de acá no es de simetría. Pero si yo me vengo para acá, este eje sí es de simetría. Entonces ahora empiezo a cortar así. ¿Está bien cortar así? ¿Me sirve cortar así? Para empezar a conseguir las tensiones. Me sirve cortar así y ir agarrando más área. Más área. Vino con preguntas difíciles, Santi, ¿eh? Sí, Pero sí. bueno, Empezamos con todo. más ¿Qué o menos. pasa? Por ejemplo, yo quiero cortar así y ahora me mando y digo, bueno, empiezo a calcular tau qz, las tau de Juraski. Todo esto lo conozco. ¿Qué pasa con el momento estático? Cuando yo empiezo a cortar simétrico respecto de este eje. Va a ser ¿Verdad? nulo. Exacto, va a ser nulo. ¿Y eso significa que la tau es nula? ¿Está bien decir que la tau es nula acá? No, la tau seguro que no es No, nula. debería. Claro. La distancia, si yo hago acá área por distancia de línea neutra, este término es 0. Pero no es cierto que la tau sea nula ahí. Entonces, no me sirve cortar así. Entonces, como habíamos bien empezado, empezamos a cortar por la punta. Y vamos a empezar a hacer cortes así. Entonces, tau vale 0 en las caras libres, siempre. Y por lo tanto, por el término de Cauchy, tau valdrá 0 en las puntas. Perfecto. Ahora hacemos este corte. Bueno, acá tenemos el diferencial de sigma comprimiendo. Todos ven, ¿alguien no ve que el diferencial de sigma comprime? Hay una regla que está buena y que sirve. Que yo tengo el corte acá. Y dice que el diferencial de sigma comprime donde pincha el corte. Entonces el corte de acá pincha arriba, entonces arriba comprime. Eso está buena. Esa regla está buena para sacar fácil si comprime o tracciona el diferencial de sigma. Entonces arriba comprime y abajo traccionaría. Igual después vamos a ver mejor tipo esto de cuándo comprime, cuándo tracciona, por qué comprime, por qué tracciona. Pero ¿alguien no lo ve en absoluto? Aprovechen que es la última clase de flexión variable. Además, esto es clave verlo, porque así Sí, sale la dirección sí, de sí. las tensiones. No, Si yo lo ven no, también, no lo le pueden estaría decir. viendo. Perfecto. Ahí Iván me dijo que no lo veía. Ok, Vamos a volver un poquito para atrás y vamos a hacer una sección un poco más fácil como para analizar el corte. ¿Qué pasa con el corte? Voy a correr esto para acá. Entonces, uy, ahí está. Nosotros tenemos esto que es un diferencial de x. Así. Entonces recordemos de dónde venía el corte. Nosotros tenemos corte así, que es este corte de acá. Y del otro lado tenemos el mismo corte.
porque el corte, recordemos que era constante. ¿Qué se generó acá? Un momento. Y este momento lo tiene que equilibrar alguien, que es el famoso diferencial de momento, que es el que nos provoca el diferencial de sigma. Entonces, este momento hace así, y el diferencial de momento es el que nos equilibra a este momento. Esto es diferencial de momento. Este diferencial de momento nos genera un volumen de tensiones. Voy a hacer un poquito más acá. De esta forma. Comprime arriba. Tracción abajo. Mira qué dibujo. Impecable, ¿eh? No, tremendo. Buen No lo nivel. viste nunca. No lo viste nunca este dibujo. Está superando a Después- Bauti en la clase. No, la clase de Auti fue otras ligas. Se ve ahora que arriba comprime. Sí. Buenísimo. Entonces, diferencial de sigma comprime. Sobre la cara interna tenemos la tau que equilibra a este diferencial de sigma. Y por Cauchy, recuerden que converge, diverge. Entonces, esta tensión converge al arista, entonces por Cauchy aparece esta tensión acá. ¿Se entendió esto? Buenísimo, ahí Iván me dice que sí. Así que yo sigo. Ahí está la tensión sobre la cara, sobre la sección. Ahora, el orden de variación. Que igual ya estuvieron hablando un poco, pero no importa. Vamos a volver a hablar para que quede bien claro esto. Nosotros tenemos estas dos tensiones, que acá es nula y acá tiene un valor, que por ahora no nos importa porque lo primero que nos pidieron fueron el flujo de tensiones y la forma cualitativamente. Así que acá tenemos tres opciones, como habíamos visto antes. Que esto se una lineal, que esto se una parabólico con pendiente creciente o parabólico con pendiente decreciente. ¿Cómo va a variar acá? Desde acá hasta acá. ¿Alguien me sabe decir si es lineal, parabólico, pendiente creciente o parabólico con pendiente decreciente? ¿De qué dependía el orden de variación? Están variando las dos cosas, está variando el área y está variando la distancia. Perfecto. Como Y dijo las dos están Carlos, creciendo. exactamente. Entonces, ¿cómo es si las dos crecen? Entonces, Parabólico creciente como el de la derecha. La del medio para mí. perfecto, esta. ¿Están todos de acuerdo con que es parabólico creciente? No, yo no veo por qué la diferencia entre el medio y la derecha. ¿Cuál? Entre la del medio que eligió Carlos y la de la derecha. Entre esta y esta. Sí. Perfecto. Vamos a ver ahora. Uy, control V. Uy, no puedo borrar. Bueno, no importa. Estamos todos de acuerdo en que el orden de variación de las tensiones está dado por el momento estático, ¿no? Porque corte es constante, el B es constante y el J es constante. En eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, Entonces, con la explicación de Carlos también, que el momento estático aumenta y también aumenta la distancia, eso lo veo. No veo por qué se enfoca en ese gráfico. perfecto. Nosotros el primer corte que hacemos lo hicimos en la punta, ¿no? Área 0, entonces empieza en 0. Nosotros nos movimos acá y ahora el área aumentó y el baricentro está acá. Hacemos otro corte por acá. El área volvió a aumentar y el baricentro ahora se corrió para acá. Entonces es el momento estático que además de que me varía el área, me aumenta la distancia de línea neutra. Porque pasé de acá, de estar acá, a estar acá arriba. Ahora,
esta es la justificación que nos sirve para justificar, para decir, bueno, el orden de variación es este. Aumenta la distancia de línea neutra y aumenta el área. No sé si respondí tu duda. Sí, está bien, me parece que estoy... No, sí, está bien. Sí. Ok. O sea, esto es, si nosotros ponemos esto en el parcial, va a estar más que bien. Así que, o sea, tenés dos opciones. Bueno, el área siempre va a aumentar, por lo general, sí, siempre va a aumentar. Eh, a menos que recorramos al revés, ¿no? Si recorremos así, no, igual también te aumenta el área, ¿no? Porque estarías mirando desde el otro. Bueno, no importa. Me fui por las ramas. Pero tenés dos variables, el área y la distancia de línea neutra. El área que aumenta, distancia a la línea neutra aumenta, listo, parabólico creciente. Entonces, perfecto, vamos a borrar esto y nos quedamos con que el orden de variación es parabólico con pendiente creciente. Aumenta el área y aumenta la distancia de línea neutra. Y comienza en cero porque es un borde libre. Perfecto, ahora pasamos ahí. La tensión en ese punto va a ser nula, como habíamos empezado antes. Sí, no, 0, 1, infinito. No va a ser nula, ¿no? No, No hay ninguna razón para que sea nula. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué no es nula acá? Porque acá tenemos un valor. tenés distancia, tenemos que estar. ¿Cómo? Perdón, te escuché un poco cortado. Tenés distancia y tenés momento estático ahí, no vas a... No te va a Perfecto. quedar cero. Tenés área y tenés distancia, tenés todo, así que no habría razón por la que sea nula. Está resbalando toda este área, entonces la tensión ahí no va a ser nula. ¿Y alguien me puede decir, así ya de entrada, la dirección de esa tensión? Con lo que estuvimos viendo de hacia dónde comprime, cómo se equilibra y cómo se ve en la cara. ¿Para qué lado va a estar esa tensión? Hay dos opciones, que sea así o así. Arriba se está. La de arriba, está. Sí, porque comprime o no. Comprime. Perfecto. ¿Cómo es eso? ¿De que comprime? Comprime el... A ver, yo tengo este cachito. Tengo esto acá. Esto es nuestro pedacito que está resbalando. Y tengo esto por adentro, ¿no? Que sería la cara esta que está acá. El diferencial comprime. Entonces, en la cara esta que yo marqué de línea punteada, se equilibra así. Y sobre la sección vemos la tensión tangencial hacia la izquierda. ¿Lo ven todos eso? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Entonces es lo que vemos ahí. Diferencial de sigma comprimiendo. Tensión acá equilibrando al diferencial de sigma. Y sobre la cara tenemos tau hacia la izquierda. En este caso nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, ahora se vuelve un poco repetitivo. Diferencial de sigma comprimiendo. Sobre la cara interna tenemos esta equilibrando. Y sobre la sección transversal nos aparece la tau así. Que ahora en este caso, ¿cómo va a ser respecto a la que calculamos acá? A esta de acá. Más grande, más chica, igual. Más grande. Perfecto. Tenemos más área que resbala. Eso estamos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, de nuevo, el orden de variación ahora. ¿Qué pasa con el orden de variación acá? Y acá se viene la trampita del ejercicio. Siento que lo está disfrutando. Y ahí es lineal Sí, sí, sí. porque
el área aumenta, pero la distancia es constante. Ah, bueno. A ver, No. ¿No es parabólico? sí es parabólico porque el momento el momento estático también aumenta. O sea, aumenta. Perfecto. Yo quería generar este debate. Está bueno. Pero la distancia Está no. bien. O sí. Pero, La dis- Vamos. pero la distancia al A ver. baricentro, de baricentro a Se baricentro, repicó. va aumentando. Se repicó. Vos Me al tener encanta. más área arriba, el baricentro de esa sección va a subir más todavía. Vamos a ver qué pasa. Me encantó el debate que se armó. La estoy pasando re bien. Bueno, Está bueno. estamos todos de acuerdo que nosotros ahora tenemos que calcular el momento estático de esto, ¿no? O sea, primero de esto hasta acá y después voy sumando más área, ¿no? Ahora, el momento estático de toda esta parte lo puedo calcular por un lado como el momento estático de la alita esta, de este pedacito, más el momento estático de lo que yo voy agregando. Así, los puedo hacer más grande y bueno, así. Entonces vamos a ponerle a esta sección, o a este pedacito de sección, A y este pedacito B. Este momento estático, bueno, S, total, vamos a poner una T, es igual al momento estático de A más el momento estático de B. ¿Qué pasa? El momento estático de A va a ser siempre el mismo. O sea, ya es un pedacito que no cambia, ¿no? Entonces esto es constante. Ahora, ¿qué pasa con el momento estático de B? El momento estático de B, constante más, el momento estático de B sigue siendo área por distancia de área neutra. El área en este caso va aumentando. Entonces el área es variable. Pero ¿qué pasa con la distancia de área neutra? Yo empiezo a cortar así y la distancia de área neutra, ¿ven que se queda siempre acá? La distancia de área neutra siempre es esta. No cambia. Entonces si esto es constante, la distancia de área neutra, perdón, si el momento estático de A es constante y el momento estático de B solo varía por el área, entonces el momento estático total va a variar de forma lineal. ¿Se ve eso? ¿Alguien se perdió o alguien tiene algo que objetar? ¿Se vio? Entiendo que se vio, entonces. Entonces esto nos queda lineal. Yo paso desde acá hasta acá de forma lineal. Ahora tengo una pregunta. Esta tensión que nos va a aparecer acá, la tensión no es un triángulo, es un trapecio. El valor inicial en este tramo no es 0, perfecto. Lo que habíamos hablado al principio. Este valor de acá, ¿va a ser igual al valor este que nosotros teníamos acá? Cuando habíamos llegado acá a esta punta con la parábola. ¿Va a ser igual a este? No, falta la esquina. Claro. Exacto. Cuando yo calculo la tensión acá, que es esta, el momento estático, además de tener el labio este, tiene este pedacito acá. Entonces la sección que resbala es más grande. Entonces la tensión no va a ser la misma. Va a ser más grande. Perfecto. Hasta ahora todo bien. Bueno, acá lo mismo. El diferencial de sigma comprimiendo. Tau sobre la cara interna que equilibra el diferencial de sigma. Y sobre la sección, tau hacia abajo. Acá otra vez lo mismo. Diferencial de sigma comprimiendo, tau equilibrando y sobre la cara, tau hacia abajo. Ahora de nuevo, orden de variación. ¿Cómo es el orden de variación? De acá, vamos a ponerlo acá. De acá, acá. Uy, ahí está. ¿Cómo es el orden de variación en esta parte?
¿Lineal, parabólico con pendiente creciente o parabólico con pendiente decreciente? Parabólico con pendiente decreciente, ¿Por qué? porque va a disminuir la distancia a la línea neutra. Exacto. Y el área aumenta. Entonces, parabólico con pendiente decreciente. Perfecto. Y además recordemos que en este lado, al final de esta parte, la tensión es máxima, ¿no? Entonces, perfecto, parabólica con pendiente decreciente. Aumenta el área y disminuye la distancia hacia la línea neutra. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Perfecto. Buenísimo. Eso es bueno. Bueno, del otro lado, ¿qué hago? ¿Me pongo a cortar y ver de nuevo cómo es la forma de los diagramas de tensiones? ¿O alguien me quiere decir algo sobre si puedo ya saber cómo es la forma del otro lado? Es igual. Exactamente. Es igual. ¿Por qué? El eje y ese eje de simetría. Perfecto. Tengo un eje de simetría, entonces va a ser igual. Bueno, ahí lo que hace es un corte en esta parte para ver que se puede encarar de los dos lados en realidad. Uno podría venir por arriba, uno venía cortando así y bueno, sigue cortando así, pasando el eje Y y venir por acá y ver que la tensión va hacia abajo, o venir por abajo y ver que acá el diferencial de sigma ahora tracciona, porque estoy del otro lado del eje Y. Entonces, tracciona, sobre la cara interna tengo la tensión que equilibra hacia el otro lado y tau de nuevo va hacia abajo. O sea, lo analicemos por donde lo analicemos, esa tau va hacia abajo. Entonces, bueno, ahí nos paramos. Y este es el diagrama de tensiones que obtenemos. Bueno, estos cortes los vamos a analizar de la misma forma que analizamos estos cortes, viendo si comprime o tracciona, viendo cómo se equilibra y sacando la dirección sobre la sección transversal con Cauchy, que bueno, era eso de converge, diverge hacia la arista. Entonces, si nadie tiene dudas hasta ahora, voy a parar acá para hacer un par de preguntas, o bueno, una pregunta. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? De por qué es así, por qué los órdenes de variación. Bueno, entiendo que no. Así que tengo una pregunta para hacerles acá. Nosotros cuando hacemos todo este diagrama, bueno, fuimos analizando poco a poco cómo era la dirección. Pero imaginemos que, no sé, nos confundimos en ver si comprimía o traccionaba. Entonces nos quedó al revés la dirección de las tensiones. Supongamos que esta flechita, en vez de ir para acá, va para allá. O por ejemplo, esta flecha de acá, en vez de ir hacia abajo, nos quedó hacia arriba. ¿Alguien me puede decir por qué eso está mal o cómo detectar que hice mal eso? Las horizontales, si van las dos para el mismo lado, no tenés momento torsor. Además, está bien eso. Igual podrías tener momento por las tensiones verticales, si no se equilibran. Pero no estaría mal, no está del todo mal, eso que decís, Carlos. Pero hay otra forma que es aún más importante, que eso lo tienen que ver. Bueno, no lo tienen que ver, por eso lo estamos explicando, ¿no? Pero es una buena forma de verlo. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Creo que todavía no hicimos mucho hincapié en esto, pero ¿qué es lo que habíamos dicho? Que se cumple siempre. En las ecuaciones de equivalencia. Exactamente, las ecuaciones de equivalencia. ¿Qué pasa si yo pongo las dos flechitas para la izquierda?
Vamos a borrar esto un segundo. Debería Nosotros tenemos- aparecer un corte en la dirección I, que no existe. Exactamente. Nosotros tenemos... a ver, vamos a borrar esto. Bueno, olvidemos de esto. Tenemos corte en Z. Y esta flechita que nos iba para la izquierda, perdón, para la derecha, ahora nos va para la izquierda porque nos confundimos. Entonces nosotros tenemos QZ igual a la integral de tau de XZ diferencial área. Hasta ahora todo joya porque tenemos el corte en Z, las tensiones acá que bajan, que son más grandes que estas, entonces cuando yo las integre, mi corte en Z va a estar. ¿Qué pasa ahora? Si nosotros analizamos corte en I, tenemos tau xi, la integral de tau xi diferencial área. Esto debería ser 0, porque no tenemos ningún corte en I aplicado acá, ¿no? Uy, buah, la peor flecha del mundo. No tenemos ningún corte en I aplicado ahí. Pero ¿qué pasa? Como nosotros nos confundimos, estas tensiones cuando yo las miro y las integro, nos dan un corte en I que es así, ¿no? Entonces esto nos queda distinto de 0. Eso se vio bien, porque esa es una muy buena forma de ver si nosotros nos estamos equivocando o no cuando ponemos las direcciones de las tensiones sobre la cara. Es una muy buena forma de verlo. ¿Se entendió esto? Sí, sí, entendí. Perfecto. Lo mismo hubiera pasado si nos hubiera quedado la flecha esta hacia arriba, ¿no? Estas tensiones son más grandes. Las tensiones que hay en esta parte son más grandes que estas. Bueno, en realidad irían todas hacia el mismo lado, ¿no? Si ponemos la flecha hacia arriba, nos queda un corte que es negativo, que sería así. Pero nuestro corte en Z va hacia abajo. Entonces ahí también nos damos cuenta que estaba mal lo que planteamos. Si ponemos la flecha para arriba. Eso está muy bueno, anótenselo. Está bueno para verificar. Bueno, máxima tensión tangencial. ¿Alguna duda hasta ahora de lo que vimos recién de las ecuaciones de equivalencia, de las tensiones? Si no hay ninguna duda, seguimos con la máxima tensión tangencial. Tensión por torsión. ¿Cómo van a ser las tensiones por torsión? ¿Y cómo las calculamos? Esto respóndamelo al toque porque rindieron recién, así que acá que nadie se haga loco. Si alguien se anima a dibujar, ¿cómo serían las tensiones por torsión? Por ejemplo acá. Uy, ahí está. Por ejemplo acá. ¿Cómo Y eso serían es las una tensiones por sección torsión? abierta y serían las tensiones en venana ahí. Perfecto. Serían Quedarán- lineales en el Perfecto. espesor. Exactamente. ¿Y estas tensiones son así? ¿O son al revés? Por ejemplo, así. ¿Uno o El dos? primero, el 2. Perfecto, con el 2. Así. Bueno. Ahí está. Y lo unimos con una línea. Así son. ¿Todos lo ven eso? Esto igual es el tema anterior, así que asumo que lo entienden. Perfecto. Tenemos las tensiones por torsión. Como es una sección abierta, las calculamos con Seimerant. Y la tensión con Seimerant se calcula de esta forma. Que recordemos que este dato nos lo daban. Si bien nosotros nos podemos poner a calcular el JT ahora, nos va a sacar mucho tiempo. Entonces por eso es muy importante que nosotros leamos bien los datos que tenemos.
Ahí están los datos, MT, JT y el espesor, que es constante. Ahí calcula la tensión por momento torsor. Entonces ahora tenemos la máxima tensión tangencial. ¿Cómo sacamos la máxima tensión tangencial? Deberíamos sumar las de corte con las de torsión. Perfecto. Tenemos que sumar las de corte con la de torsión. Cualquier tensión de corte con las de torsión o alguna en específico. Si estamos verificando máxima tensión tangencial. Y las que estaban sobre el eje Y, que eran las máximas. ¿Estás acá? Sí. Perfecto. ¿Todos ven eso? Nosotros vamos a tener que sumar. La tau total va a ser tau. Bueno, MT. Parece una Z esto. Más tau Q. Tau por corte. Entonces, si nosotros queremos verificar máxima tensión tangencial, nos va a importar tener la máxima tau MT y la máxima tau de corte. Perfecto. Entonces, las tensiones tangenciales máximas de corte estaban acá. Pero ¿qué pasa? Yo no analizo todo el espesor. ¿En qué parte de este espesor yo voy a calcular la tensión máxima? ¿O qué punto va a ser el que va a tener la mayor tensión tangencial? Y los bordes del espesor. Los bordes, hay un borde. Te tomo la parte de los bordes, pero me quedo con Bueno, un borde. el borde que coincida con el sentido de las constantes. Porque vos tenés una constante con una variable. Claro, Y la constante va hacia abajo. exacto. La constante va hacia abajo. Estas son las tensiones de Jurasky. Y las de torsión iban así, ¿no? Uy, horrible. Espero que se entienda. Entonces, ¿cuál va a ser el punto con máxima tensión tangencial? Donde las dos se sumen, ¿no? Vayan hacia el mismo lado. El lado de adentro del perfil. Exactamente. Este va a ser el punto que va a tener la mayor tensión tangencial. Si yo me paro en el otro punto, la tau de corte la tengo hacia abajo, pero la tau de momento torsor la tengo hacia arriba. Entonces se van a restar y me va a dar una tensión que va a ser menor a la que yo calcule en este punto. Entonces le vamos a llamar a este punto. Bueno, ahí está todo explicado. Tau de momento torsor se va a ir en todo el contorno de la sección por tener un espesor constante. Y la tau por Jurasky sea sobre el eje Y, porque el mismo se maximiza el momento estático. Perfecto. Entonces vamos a tener ese punto que lo vamos a llamar punto P. Y en este punto, bueno, se suman las dos tensiones. Las dos van hacia el mismo lado. Las dos van hacia abajo. Por lo tanto, bueno, la tensión de P va a ser la tensión por el momento torsor más la tensión por corte en Z. Entonces tenemos que calcular la tensión por corte en Z. Porque todavía no la habíamos calculado. La del momento torsor sí, pero la de corte en Z no. Tenemos todos los datos y tenemos que calcular. Esto ya nos lo dieron como dato. Y lo único que nos queda calcular es el momento estático de todo esto. Que es la sección que nos resbala cuando nosotros cortamos ahí abajo. Perdón, abajo no, acá. Cuando cortamos acá en el medio. Entonces tenemos que calcular el momento estático de toda esa sección. Por simplicidad, vamos a calcular el momento estático como la suma de estos tres momentos estáticos. Por un lado, el momento estático de A, que es este cachito. Por otro lado, el momento estático de B. Bueno, ahí está coloreado, ¿no? Sí. Y por otro lado, el momento estático de C. Estas tres. Perfecto. Entonces, empezamos a calcular, por ejemplo, el momento estático de A. ¿Cómo calculamos el momento estático de A? Momento estático, área, por distancia de línea neutra. Desarrollemos esto y después los otros salen de la misma forma. ¿El área cuál va a ser?
el área va a ser este tramito por este tramito. Que si nos ponemos a hacer cuenta sería este tramo de acá, vamos a ponerle 1, sería 3 centímetros, que es todo esto de acá, y le tenemos que restar un espesor, que es esto. Que el espesor nos lo dan, que es 0,475. 3 menos 0,475. Ahora, el otro lado es el espesor de nuevo, entonces 0,475. Y ahora tenemos que calcular la distancia a la línea neutra. El momento estático, perdón, el baricentro de este pedacito de sección está por acá. Entonces, la distancia a la línea neutra, ¿cuál va a ser? Voy a hacerlo de esta forma. Voy a ir hasta arriba y voy a ir volviendo hacia el baricentro. Entonces tengo 10 centímetros, que es la mitad de toda la altura, menos un espesor, que es esto de acá, 0,475. Y ahora le tengo que restar la mitad del lado este, que le habíamos llamado 1. La mitad del lado 1, que era esto. Entonces sería menos 3 menos 0,475, que era el espesor, sobre 2. Esto acá está multiplicando. Esto es área. Voy a poner el láser. Esto es área y esto es distancia. Vamos a poner un paréntesis acá gigante para que se vea que esto es todo un término. Esto es área y esto es distancia. ¿Quedó claro cómo calculamos el momento estático? Buenísimo, ahí veo que Iván me dice que sí. Me quedo tranquilo. Entonces, bueno, ahí de nuevo tenemos todo el desarrollo de cómo calculamos el momento estático, y los momentos estáticos del resto los calculamos de la misma forma, área por distancia, y acá están todas las cuentas. Entonces el momento estático total es la suma de los momentos estáticos, y bueno, ya tenemos todos los datos para calcular la tensión de Jurasky, y nos queda ahí, ese es el valor de la tensión. Entonces la tensión del punto es esta, 11,39 kN sobre centímetro cuadrado. Que además la teníamos que comparar con la tensión admisible, que era 14. Y es mayor a la tensión de P. Entonces esto verifica, ahí con el cosito de Nike. No me hago cargo de eso, esto lo puso Auti. Perfecto, ¿dudas hasta ahora? ¿No? Buenísimo. Ahora tenemos que dimensionar el bulón más solicitado. Tenemos dos opciones, A o B. ¿Cuál es el bulón más solicitado y por qué? A, porque la sección donde cortaría para que se desplace la pieza tiene más área. Perdón, ¿cómo, Agustín? No sería el A porque cuando corta tiene más área que cargar. Perfecto. Recordemos que los bulones tipo impiden que resbale toda esta sección o las secciones que unen, y vemos que el bulón A tiene un área mayor, ¿no? Impide que resbale todo esto. Entonces, dimensionamos el bulón A o el B, dimensionamos el A, porque el flujo de corte es mayor en A que en B, y el bulón resiste el flujo de corte, toma el flujo de corte. Nos damos cuenta porque el área que resbala cuando sacamos el bulón A es mayor que la que resbala con B. Perfecto, exactamente lo que dijo Agustín. Entonces dimensionamos bulones y la fórmula era esta: el flujo de corte por la separación entre bulones, que esto es la fuerza solicitante,
tiene que ser menor a la fuerza resistente, que tiene que ver con la tensión admisible del bulón, con el área del bulón y con eta. Que bueno, hay muchas formas de ver cómo es eta. Ahora me van a decir cómo es eta. Uy, bueno, spoileé un poquito. Ojalá no lo hayan visto. El flujo de corte. ¿Alguien se acuerda cómo era la expresión del flujo de corte? Era muy parecida a la de Jurasky, pero tenía una variante. El corte por el momento estático debido al momento de inercia. Q por S sobre J. Perfecto. Después, la separación entre bolones. Recuerden que era dato. Nos decía que era 20 diámetros. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Tau admisible, que era dato. Vamos a ponerle tau admisible. Bueno. No, dibujo muy mal, El área del bulón. Que Está con re bien. que lo... Está bien, ¿no? Sí, está impecable. Bien ahí, bien ahí. Pero lo importante es que se entienda. El área del bulón, que en función del diámetro, recordemos que era pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y este eta que ahí dice número de bulones, pero hay casos en los que no es tan así. Hay una forma que a mí me gusta verlo, que creo que sirve la mayoría de las veces. Si alguien tiene alguna otra forma, alguno de los chicos tiene alguna otra forma, también la puede comentar. Yo lo veo como la cantidad de cortes que uno tiene que hacer para que el área resbale. Para que pueda resbalar algo. Entonces, si yo quiero que algo resbale acá, ¿cuántos cortes tengo que hacer? Este de acá, ¿no? Entonces, este eta sería 1, en este caso. Tendría que haber hecho la pregunta y dejar que alguien responda en realidad, pero bueno. Si quedó claro, está perfecto. ¿Quedó claro esto? ¿Por qué eta es 1? Y todo el resto quedó claro. Eso. Perfecto. Entonces, bueno, acá tenemos lo que habíamos dicho. Corte por momento estático sobre J. Por la separación entre bulones, que era 20 diámetros. Y bueno, del otro lado todo admisible, el área del bulón en función del diámetro. Y eta que era 1. Entonces, perfecto, ya tenemos casi todo. Nos faltaría el momento estático de esta parte. Pero recordemos, si volvemos un poco para atrás, acá no está muy desarrollado porque, recordemos, nosotros cuando habíamos calculado la máxima tensión tangencial, habíamos calculado la tensión en esta parte. Y acá ya habíamos calculado dos momentos estáticos, el de B y el de A. Entonces ya tenemos calculado el momento estático de lo que queríamos, porque sumamos el de A y el de B y ya nos queda. Entonces volvemos para acá. Y el momento estático es la suma del de A más el de B, que ya lo tenemos, entonces nos queda 56,28. Despejamos la formulita esta y nos queda esa expresión para el diámetro del bulón. Y nos queda 0,2621. Esto sería todo. Si alguno tiene una duda, avíseme. Volvemos para atrás lo que sea necesario. Aprovechen, consulten si tienen alguna duda. Vamos a ir a una diapositiva más adelante y quiero anticipar que esto es sin ánimos de ofender a nadie. Es una frase que encontré en internet que está buena. Pregunta lo que no sepas y pasarás por tonto unos minutos. No lo preguntes y serás tonto la vida entera. Esto es sin ánimos de decirle tonto a nadie, claramente. Es solo para animar a que si tienen alguna consulta la hagan. No queremos decirle nada a nadie, no queremos ofender a nadie. Así que, bueno, ¿preguntas? ¿No? Este Bueno. fue un ejercicio de parcialito, no me acuerdo si lo dijiste, Santi, pero Fue el parcialito que me tomaron a mí. Estuvo picante este parcialito. Pero está bueno el ejercicio porque tiene
absolutamente todo. Tiene todo, todo, todo. Así que bueno, nada, es un ejercicio re importante. Está muy bueno. Bien, ¿Alguna no sé duda? si... ¿No? Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias gracias. por la atención y por la participación. Muy bueno. Bien, venimos impecable con los tiempos. La verdad que hoy hasta vamos a terminar Menos temprano y cuarto, todo. re bien. Sí,